Dice la palabra en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Dice la palabra del Señor en el versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué más? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído. ¿A quién? Gracias por tu palabra. Dame tu gracia y cubre este pueblo, y que sea una tarde preciosa, un mediodía lleno de ti. Que tu palabra sane, transforme, limpie. Que tu palabra corra y sea glorificada. Todo aquello que quiera, Señor, quitar la palabra, lo reprendemos en el nombre de Jesús y abrazamos tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Siéntese, por favor. Tome su lugar. Estamos terminando el semestre, el trimestre y un mes. Mañana entramos a un nuevo semestre. Estamos en la mitad del año. Y qué bueno que Dios está llenándonos de luz. Nosotros necesitamos tenerle fobia espiritual a la oscuridad espiritual. Porque la fobia a la oscuridad le llaman nitofobia o mitofobia. Es la fobia a la noche, al oscuro. ¿Cuántos aquí les da miedo la oscuridad?
Muy bien. Vea, sobre todo chicos, que cuando quedan a oscuras dicen, voy a cantar, digno, impresión, porque les da temor, te cantan. Esa niptofobia o mitofobia debe de ser espiritual. Que nosotros no podamos aceptar una vida de sombras, una vida sombría, oscura. En el calabozo de Filipos está Pablo y Silas, y fueron llevados al calabozo porque liberaron a una muchacha que era usada para adivinar. Allí en Filipo llegaron y comenzaron a traer la luz del evangelio, y la luz del evangelio llegó a una pitonisa, una muchacha esclava. La ponían en una mesa a adivinar, y Pablo reprendió el demonio y quedó libre. Así que la joven, al quedar libre, ya no era útil para la explotación de sus amos. La explotaban. Era una trata que tenían, una trata de blancas. Y allí dice la palabra que la muchacha fue libre del espíritu de adivinación. Entonces, hay gente que le gusta tanto la plata que no les importa el ser humano. Mire que los amos no dijeron qué bueno que esta muchacha está libre, sino que dijeron se nos acabó el negocio. Y llevaron a Pablo y a Silas ante los magistrados. Ellos le rompieron la ropa y le dieron a cada uno 39 azotes. Una persona azotada no volvía a ser la misma, porque le quedaban heridas para siempre. Y esas heridas se volverían cicatrices que siempre estarían allí. Y después de azotarlos, los metieron al calabozo de más adentro los metió el carcelero y los metió en el cepo. Y viene aquel momento que nunca olvida la iglesia, cuando Pablo y Silas cantaban y oraban y los presos oían y las puertas se comenzaron a sacudir por un terremoto que Dios envió, un terremoto que no dejó víctimas, sino que dejó puertas abiertas y cadenas rotas, y las puertas se abrieron y el carcelero que los había metido en el cepo se levantó y dijo: todos escaparon. Y había una ley que si un carcelero dejaba escapar a un preso, él tomaba la condena. Y dijo: todos estos escaparon, y sacó la espada para suicidarse. Y Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, no te mates, todos estamos aquí. Y dice el versículo 29 de Hechos 16, él entonces, ¿qué hizo? Pidiendo luz. Pidiendo luz. Así que tráiganme luz. Porque mire lo que pasó en el calabozo. Todo estaba en tinieblas. Y dice que él, ¿qué pidió? Luz.
Mire lo que hace una luz en medio de las tinieblas. Muy bien, mire a su hermano, dígale, ay, qué bueno es la luz, dígale, qué bueno es la luz. Póngame la luz, eso sí, qué bueno es la luz. Entonces necesitamos rechazar las sombras, tenerle fobia a las tinieblas espirituales. Porque Dios es luz. Y lo primero que Él hizo fue la luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Así que no somos de las tinieblas, somos de la luz. Hoy les dejo un saludo más. Les he enseñado varios. Para que usted no siempre diga, cuando le pregunten cómo está, no diga siempre regular, hay más o menos. No. Esta semana cuando le pregunten cómo está, usted va a responder llenándome de luz. Pregúntele a su hermano, ¿cómo está? Respóndale. ¿Llenándome de qué? De luz. Llenándome de luz. En la asamblea de la OEA que se hizo en Medellín, la semana que terminó, 2 personas redimidas, ungidas, allí estuvieron. Y entre todos, dos redimidos, ungidos de luz, 2, no más 2. Y qué privilegio que ahí estuvo nuestro hijo Santiago, era uno de los 2, allí en la asamblea de la OEA. Y él vino diciendo, las tinieblas que se mueven ahí son tinieblas fuertes. Agendas pro aborto, agendas pro eutanasia, agendas con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la persona, la libre expresión, la diversidad sexual. Esas son las agendas que allí se mueven. Y son agendas de oscuridad estatal. Hay oscuridad personal, hay oscuridad familiar, hay oscuridad estatal. Son agendas oscuras de los estados. Sombras. Por eso nosotros necesitamos levantar generaciones de luz y levantarnos como un pueblo que no tiene la agenda de las tinieblas. Tenemos la agenda del que dijo, sea la luz, y fue la luz. Tenemos la agenda del que dijo, vosotros sois la luz del mundo. Dale ese aplauso al Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Dígale a su hermano, eres luz en medio de las tinieblas. Así que el carcelero pidió luz porque necesitó luz para poder discernir, para poder distinguir entre lo verdadero y lo vano, entre lo malo y lo bueno, entre lo profano y lo santo. Si no tenemos luz, nos pasa como trabaja el mundo. Mire cómo trabajan las tinieblas. Las tinieblas dicen, lo general se vuelve
normal. Así trabajan las tinieblas. Todo lo que es general hay que volverlo normal. Así son las agendas mundanas. Si algo es general, debe volverse normal. Y lo normal debe de volverse legal. Así trabajan las agendas de oscuridad. Lo general se vuelve normal y lo normal se hace legal. Entonces tenemos oscuridades personales, familiares y estatales. Porque la misma ley aprueba lo que trae tinieblas. Y necesitamos luz para saber distinguir. Señor, danos luz para ser un pueblo que distinga y pueda llamar las cosas como tú las llamas. Un pueblo que pueda amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Dijo el profeta Isaías: ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le dicen bueno. La vez que visitamos a una mujer porque su hija vino a la iglesia, pero después se retiró y la fuimos a visitar, ella dijo: no pierdan el tiempo. Yo prefiero ver a mi hija en una taberna que verla en una iglesia cristiana. Yo le dije: señora, usted a lo bueno le llama malo y a lo malo le dice bueno. Levante una de sus manos y diga: Señor, dame luz para distinguir entre lo vano y lo verdadero, entre lo profano y lo santo, entre lo bueno y lo malo. El carcelero necesitó luz en su carácter, porque era un carácter irascible, violento, inhumano. La luz nos hace humanos. Lo pleno de lo humano es Cristo. Es Cristo. El pecado es inhumano, porque el pecado daña al ser humano, lo deteriora, lo enferma, lo aliena y lo lleva a la perdición. Lo más puro del humano es el que murió en la cruz. El hombre perfecto, el humano pleno, perfecto, Jesús. Así que entre más nos llenemos de luz, más nos llenamos de humanidad que viene de Cristo. Y entre más nos llenamos de luz, nuestro carácter tosco, irascible, brusco, violento es transformado. Porque yo me imagino este romano que creía en Zeus y en Júpiter y en Eolo y en Neptuno. Me imagino este carcelero diciendo: en el calabozo de más adentro me los meten. Y allá los metieron. Y no le importó que estaban todavía con sangre en las espaldas. Y dijo: y me los meten en el cepo, que era una tabla que tenía aquí 2 agujeros y aquí otra tabla, y la persona quedaba con la cabeza metida acá, los pies acá, y aquí le ponían cadenas. Y dijo: así deben de pasar la noche. Pero este hombre, dice, pidiendo luz, se postró ante los pies de Pablo y de Silas y entendió que su carácter necesitaba luz. A veces no tenemos colon irritable, sino carácter irritable. ¿Qué
cosa tan tremenda. Cómo nos comportamos, cómo gritamos, cómo insultamos, cómo ofendemos. Un carácter que necesita ser transformado con la luz del Evangelio. ¿Lo crees? Pero este hombre necesitó luz para humillarse y postrarse. La luz nos permite ser personas postradas ante el Señor, humildes ante la palabra, humildes y obedientes ante lo que el Señor nos habla. Entre más me postro ante Jesús, menos me postro ante la adversidad. Entre más tengo un corazón postrado ante Jesús, menos me postro ante los ataques del enemigo. El que no se sabe postrar ante Jesús se postrará ante los ataques del placer, se postrará ante los ataques de ira, se postrará ante los ataques pecaminosos. Pero bienaventurado el que tiene un corazón rendido y el que sabe postrarse ante Jesús. No se postrará ante el maligno, sino que será más que vencedor cuando vengan los ataques del mundo, del diablo, de la carne. Dale ese aplauso con fuerzas al Señor. Y este hombre necesitó luz para ser salvo. El versículo 30 dice que les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Era romano, era un hombre que adoraba a César y a dioses paganos. Pero ante la luz, entendió que estaba perdido. Ante la luz entendió que necesitaba ser salvo. La luz te dice que lo primero que tú necesitas es ser salvo. De pronto usted vino hoy porque tiene un problema. Usted vino hoy porque está enfermo. Usted vino hoy porque hay una crisis en su matrimonio. Usted vino hoy porque un hijo está tomando un camino equivocado. Le digo, lo primero que te da la luz es salvación. Lo primero que tú necesitas no es que tu hijo sea tocado y que tu matrimonio sea tocado, que tu cuerpo sea tocado. Esto lo hará Dios, pero lo primero que tú necesitas es llenarte de salvación. La gente corre de templos en templos buscando preliminares, buscando sanidades, buscando milagros. Pero aquí está lo primero que trae la luz: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dale ese aplauso al Señor. Así que lo que este hombre pide es sotería, salvación. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La Biblia dice que la mujer del flujo de sangre fue salva de su enfermedad, que los discípulos en la mar fueron salvos del peligro. La Biblia dice que el hijo pródigo volvió salvo. La Biblia dice que llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La Biblia dice que somos salvos de la ira venidera.
que en Cristo hay salvación de la muerte eterna, que aquellos que creemos en Cristo no tendremos condenación. Alégrate, porque tú que estás aquí oyendo esta palabra, no estás bajo condenación. En ti hay salvación y en ti hay vida eterna. Alguien que aplauda al Señor con fuerzas. Pero esa luz que trae salvación, necesitas llevarla a casa. Y el carcelero llevó la luz a casa. Versículo 32. Hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y en aquella misma hora les lavó las heridas y se bautizó con su casa. Y llevándolos a su casa, les dijo: ¿qué quieren comer? Ay, yo necesito luz, mi carácter, yo necesito cambiar. Yo no distinguía entre lo bueno y lo malo. Yo me lleno de salvación con mi casa. ¿Qué les preparo? Y Pablo dijo: un caldito de costilla en esta madrugada. Y la esposa corrió y puso a pitar esa olla pitadora. Y le trajeron el caldito, y Silas dijo: y échele un huevito al caldo mío. Y le trajeron un chocolatico con pan y arepita. En aquella madrugada comieron en la casa del carcelero. Y dice el 34: y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y tu casa creerá en Dios. Tu casa creerá en Dios. ¿Sabe por qué? Porque antes de decirle: Señor, guarda a mi hijo, dile: Señor, que mi hijo crea. Antes de decirle: Señor, bendice mis generaciones, dígale: que mis generaciones crean. Antes de decirle: Señor, prospera mi familia, dile: que mi familia crea. Porque no solamente creyó el carcelero, creyó toda su casa, y la promesa se cumplió. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que tu casa, en el segundo semestre que empieza mañana, tu casa va a creer. Ese hijo va a creer. Tu familia va a creer. Esa hija va a creer. Tu esposa va a creer. Tu esposo va a creer. Tu hermana va a creer. Y tu casa se va a llenar de salvación. Y la promesa se cumplirá. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dale ese aplauso con fuerzas al Señor. La casa necesita luz. Cuando cierras la puerta, necesitas luz de Jesús. No aceptes que las sombras invadan tu vida de familia, de matrimonio. El tiempo sacó las estadísticas del bienestar familiar y de otras instituciones que velan por los niños. Estadísticas escalofriantes. El miércoles estaba en el periódico y leí: cada hora 2 niños son violados en Colombia. Estamos hablando que en un día de 24 horas hay 48 violaciones en Colombia de niños. Y dice allí la presentación de las estadísticas de esos violados, de esos niños que no han cumplido 11, 12, son los mayores, tienen hasta 13 años. La mayoría son niñas las abusadas y violadas.
Y me dio un dolor porque dice, de esas niñas violadas, 15 quedan embarazadas. Es decir, que el año pasado 5.713 niñas que no tienen más de 13 años trajeron bebés. Fueron madres, pero madres violadas. Y dice las estadísticas que de esos niños abusados, violados, 284 se suicidaron. Escúcheme bien. Esto no lo estoy diciendo yo, está en el país, está en las estadísticas. Y añade, otros caen en droga, otros caen en homosexualismo, otros caen en lesbianismo, otros caen en pandillismo. Allí están levantándose las nuevas generaciones. Y yo le he pedido perdón a Dios por la cobardía, porque hay que ser cobarde para dañar los niños. La cobardía dice que de tíos, de sobrinos, de padrastros, de hermanastros, que son violaciones, el 85% en las mismas casas. Y le he pedido al Señor perdón porque es cobardía. Dice Cristina Plaza, la exdirectora del bienestar familiar, somos una sociedad enferma que daña sus generaciones. ¿Qué generaciones entonces se quiere levantar cuando cada día se violan cada hora 2 niños en Colombia? Escúcheme bien, la luz tiene que llegar cada día a tu casa, a mi casa, a mi hogar, a nuestro hogar. Levantaremos generaciones de luz. Dios guardará a nuestros hijos. Dios sanará a nuestra familia. Y Dios peleará por nuestras generaciones. Y palabra de vida levantará en el nombre de Jesús familias de luz y generaciones de luz. Y el que lo crea, de un fuerte. Dele ese aplauso al Señor con fuerza. Vuelve a orar, vuelve a leer la palabra, vuelve a decirle al Señor que mi casa también sea casa de Dios. Y vuelve a decirle al Señor, Señor, que mi casa sea una mini iglesia, no una miniteca, ni una viejoteca, ni una chiquiteca, ni un lugar de perversión. Que mi casa sea lugar donde tu presencia se mueva. Porque mi familia y yo, mis generaciones y yo, serviremos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Apláudelo con fuerzas. Aleluya. Termino diciéndoles, ¿quiénes damos luz? ¿A quién o a quiénes les pidió luz el carcelero? Porque hay muchos en tinieblas pidiéndole luz al que también está lleno de tinieblas. Y voy a tocarte tres características no más de las muchas que hay aquí de aquellos que damos luz. Primero, amamos la oración. Dice el versículo 25, pero a medianoche orando. La noche se llena de luz
cuando se ora. Los tiempos duros se llenan de luz cuando se ora. Cuando descuidas la oración, dejas que las tinieblas invadan tu corazón, tu casa. La oración trae luz. Jóvenes, jovencitas, jóvenes, no dejen de orar. Usted que tiene su noviazgo, no deje de orar. Usted que ministra, usted que canta, usted que sirve, usted que está en la iglesia, no deje de orar. Usted que es un anfitrión, usted que es un supervisor, usted que es un líder, usted que es un asistente, no deje de orar. Porque la oración hace que seas un hombre que puede decir: aquí hay luz, aquí hay luz. 2. Los que damos luz, cantamos, adoramos, alabamos. A la medianoche Pablo y Silas cantaban himnos, cantaban himnos. La iglesia primitiva tenía un himno que lo cantaba cada vez que se reunía. La iglesia primitiva tomaba la cena cada vez que se reunía y cantaban un himno que luego Pablo lo escribe y lo deja como palabra en Filipenses 2, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mas Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y el que lo crea, dele ese aplauso a Jesús. Así que Pablo cantó algo que cantaba la iglesia primitiva. Ahora permítame decirle algo. No era un lugar para cantar. A veces nosotros creemos que una cárcel, que un calabozo oscuro no es lugar para cantar. No, en la iglesia levanto las manos, pero ya salimos del culto. No sea fanático. ¿Cómo así que en el carro? ¿Cómo así que en la casa? ¿Cómo así que usted está bañándose canta? Tampoco hasta allá. ¿Cómo así que usted quiere dar una canción? No, eso es lo del domingo y ya, mi hijo, ya, mi hijita, ya. No. Pablo hizo de la cárcel un lugar de adoración. El verdadero adorador es el que canta cuando sale de aquí y cuando viene de allá y llega aquí, sigue cantando, sigue adorando. Y el verdadero adorador no adora porque todo salga bien, no adora porque lo aplaudan y porque lo feliciten. El verdadero adorador canta porque sabe que en el dolor Dios está con él. Por eso yo he visto enfermos de cáncer cantar, porque en ese cáncer saben que Dios está allí obrando. Y allí cantó. Permítame decirles algo más. Cuando Pablo empezó a cantar, algo pasó en él. Silas empezó a cantar y algo pasó en él. Yo creo que tenían algunas preguntas como: Señor,
Tú nos trajiste aquí. Comenzamos a predicar en la casa de Lidia. Liberamos la muchacha. Ahora nos dieron azotes. Estamos en el cepo. Ni siquiera podemos hacer chichi, porque aquí metidos ni al baño podemos ir. Una aflicción estaba en ellos, pero la canción trajo presencia de Dios. Y Dios les dijo: son aprobados. Ustedes son aprobados. No importa por donde estén pasando, ustedes son aprobados. Los aprobados son aquellos que saben que aunque pasen por pruebas, Dios los aplaude y Dios escucha sus cantos. Dale ese aplauso al Señor. Pero también pasó algo en esa cárcel, y es que mientras cantaban, Dios los ministraba a ellos, y Dios ministraba a los asesinos y los presos que estaban afuera, delincuentes, algunos con revueltas, con sediciones. Los oían. El concierto de Filipos. Los que llevamos luz, oramos y adoramos, y nuestra adoración nos ministra y ministra a otros. Algo así cantó Pablo. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregó, y en una cruz termina. Levante las manos, dígalo. Engrandeció para que ante su autoridad, dígalo, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hey, papá Dios dijo, y Jesús dijo, y el Espíritu Santo dijo: ¿cómo los vamos a dejar allí a estos que adoran, aunque no estén en el templo, y que adoran en el dolor? Y el Señor hizo así, y mandó un terremoto que no dejó víctimas, sino que abrió puertas y rompió cadenas. Cuando tú salgas de aquí, tú que has adorado, saldrás con cadenas rotas y con puertas abiertas de parte de Dios. Dios te las abre hoy para ti, para ese proyecto, para ese ministerio, para ese llamado, para ese propósito. Dios te dice que hoy te abre puertas, porque tú lo has adorado en medio de la prueba. Y el que reciba esta palabra, den fuerte gloria a Dios. Mas Dios a lo sumo lo exaltó. Levanta las manos y dilo.
damos luz, oramos, adoramos y predicamos. Servimos y predicamos. Aunque hayan heridas, no dejamos de predicar. Versículo 32. Le hablaron a su familia, a su casa, la palabra. Versículo 33. Aquella noche el carcelero tomó alcohol, isodine, mercholate, gasa y les lavó las heridas. Pero ¿sabe qué hizo Pablo mientras le lavaban las heridas? Discipulaba. Me decía: el pecado nos aleja de Dios, por eso Cristo murió. Necesitan a Cristo. Gracias. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Y el carcelero con la señora le estaban curando las heridas. Sí, gracias. Y ustedes hoy se llenaron de Cristo, de la palabra de Cristo. Ese es uno que da luz, que aún con heridas no deja de predicar. Y Dios nunca lo dejará con las manos vacías. Tengo una palabra de Dios para alguien. Alguien debe de abrazarla en esta tarde. Alguien que está predicando y sirviendo en medio de heridas. Te doy esta palabra. El Señor pronto, más pronto de lo que tú crees, te dará una gran victoria y una gran restitución y una gran sanidad, porque tú le has servido en el dolor y el Señor no te dejará con heridas abiertas, no te dejará con puertas cerradas, no te dejará con cadenas. Hoy el Señor trae un tiempo nuevo para ti y para tu casa. Y el que reciba esta palabra, aplauda al Señor con fuerzas.